Hola, buenos días. Vamos a dedicar esta grabación al adjetivo, a sus problemas, a su clasificación y a su definición. Y todo ello con ejemplos para que el tema tratado se pueda entender mejor. Como es costumbre en estas grabaciones, vamos a partir de aquellas referencias bibliográficas de mayor solvencia, que en nuestro caso son la Nueva Gramática de la Lengua Española de 2009 y el recién aparecido Glosario de Términos Gramaticales, que se ha publicado hace pocos meses, en febrero o marzo de 2020. Veamos en primer lugar cómo define el Glosario de Términos Gramaticales, recién publicado por la RAE, el término adjetivo. Según este glosario, el adjetivo, y cito palabras literales, es una clase de palabras que modifica al sustantivo y se predica de él aportando diversos significados, tales como propiedades, cualidades u otras informaciones relativas a la entidad designada por el sustantivo del que se predica. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? El adjetivo modifica al sustantivo y le aporta significados de todo tipo. Desde un punto de vista morfológico, el adjetivo es una palabra variable, es decir, es una palabra que presenta flexión, a la que se le añaden sufijos, también llamados desinencias, y que en concreto acepta morfemas de género y número. Bien, en función de la flexión, en función de los sufijos que acepta el adjetivo, los adjetivos se pueden clasificar en dos grupos. Adjetivos de una terminación, es decir, adjetivos que acaban igual en masculino y en femenino. Un ejemplo sería posible. Posible es invariable para el masculino y para el femenino. Por ejemplo, una empresa posible, un trabajo posible. En ambos casos la terminación es la misma. Y por tanto, este tipo de adjetivos de una terminación solo presentan flexión de número, singular y plural. Y por otro lado, según la flexión, los adjetivos se pueden clasificar en adjetivos de dos terminaciones. Aquellos que presentan morfema de género. Por ejemplo, rojo, roja. En este caso sí que cambia el sufijo en función del género, de si es masculino o femenino. Esto respecto a la flexión. El adjetivo también se puede clasificar según su extensión. Y desde este punto de vista existen dos tipos de adjetivos. Por un lado los especificativos y por otro lado los explicativos. Empecemos con los primeros. Un adjetivo especificativo reduce la extensión del nombre al que acompaña. Vamos a poner un ejemplo y a partir de este ejemplo volveremos a explicar el concepto de adjetivo especificativo. El ejemplo es el siguiente. Le gustan los vehículos potentes. Le gustan los vehículos potentes. En este ejemplo podemos comprobar que potentes, el adjetivo potentes, se refiere a menos entidades que el sustantivo vehículos. Hay menos vehículos potentes que el conjunto de vehículos en sí. Por tanto, el adjetivo potentes, ¿para qué ha servido? Ha servido para reducir la extensión del nombre. No le gustan todos los vehículos, solo le gustan los vehículos potentes. Pasemos a continuación al segundo tipo de adjetivo según su extensión. Es el adjetivo explicativo. El adjetivo explicativo agrega, añade una propiedad al nombre, pero sin reducir la extensión del nombre. Vayamos al ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Le gustaban las amplias habitaciones del hotel. Le gustaban las amplias habitaciones del hotel. Bien, en este caso el adjetivo es amplias. Este adjetivo amplias se refiere a lo mismo, afecta a lo mismo que el conjunto de todas las habitaciones. Decir que le gustaban las amplias habitaciones del hotel es decir lo mismo que le gustaban todas las habitaciones del hotel. Por tanto, se refieren al mismo número de entidades. El adjetivo amplias no reduce la extensión, no reduce el número de entidades del nombre. En cambio, si situáramos este adjetivo después del nombre y no delante, si en vez de decir le gustan las amplias habitaciones, dijéramos le gustan las habitaciones amplias, en este caso el adjetivo se referiría a menos entidades que el nombre habitaciones. No le gustan todas las habitaciones, solo aquellas que son amplias. Es un ejemplo. En este caso sería un adjetivo especificativo. Bien, según su función, el adjetivo suele acompañar a un nombre, suele ejercer de complemento de un nombre. Un ejemplo sería viajeros ingleses. El adjetivo ingleses complementa al nombre viajeros. Pero también puede ser atributo. Una de las especialidades del adjetivo es funcionar como atributo. Un ejemplo válido sería: el día estaba nublado.
En este caso, el adjetivo nublado se atribuye al sustantivo día, pero en medio hay un verbo copulativo, estaba. El día estaba nublado y, por tanto, funciona como un atributo. Y en tercer lugar, un adjetivo puede funcionar como complemento predicativo. Un complemento predicativo, como se recordará, viene a ser un atributo, es decir, es una característica, una cualidad que se atribuye a un nombre, pero sin que medie ningún verbo copulativo. Un ejemplo podría ser: considero adecuado el ejemplo. Considero adecuado el ejemplo. En este caso, el sujeto es yo, el verbo considero. Este verbo tiene un complemento directo que es el ejemplo, y este complemento directo tiene un adjetivo que se predica de él, adecuado. Considero adecuado el ejemplo. Adecuado funcionaría como complemento predicativo. Por tanto, como hemos visto, un adjetivo puede funcionar como complemento del nombre, como atributo y como complemento predicativo. El siguiente punto que conviene examinar es el del grado del adjetivo. Los adjetivos se pueden graduar la mayor parte de las veces. En concreto, se pueden graduar aquellos adjetivos conocidos como adjetivos calificativos, de los que después hablaremos. ¿Cuáles son los grados del adjetivo? Bien, los grados del adjetivo son 3. En primer lugar, el grado positivo, es decir, el grado no marcado, el grado neutro del adjetivo, cuando el adjetivo aparece solo. Tomemos el ejemplo del adjetivo listo. El adjetivo listo sin más acompañamiento estaría en grado positivo. A continuación, el grado comparativo, que puede ser de igualdad, de superioridad o de inferioridad, más listo que, menos listo que o tan listo como. Y en tercer lugar, el grado superlativo. ¿Qué significa que un adjetivo está en grado superlativo? Pues significa que el adjetivo está en su grado máximo, presenta la máxima intensidad posible. Los superlativos, a su vez, se pueden clasificar en dos grupos. Existen superlativos absolutos, como por ejemplo altísimo, listísimo, espléndido, sumamente listo, muy listo, etc. Estos son adjetivos superlativos absolutos. Absolutos porque no se los compara, no se los ubica en relación con ningún otro elemento. Cuando decimos que alguien es altísimo, no lo estamos comparando con otras personas ni con otras entidades. En cambio, los superlativos absolutos sí que implican una especie de comparación con otros elementos. Ejemplo: el más rápido de la clase. En este caso, rápido es un adjetivo en grado superlativo, pero en relación con un grupo. El más rápido, pero de la clase. O el mejor del grupo. En este caso, mejor es un adjetivo superlativo, pero es relativo al grupo, es decir, se relaciona con el grupo. O el peor de todos, o la niña más inteligente, etc. Pasemos a continuación a hablar de dos tipos de adjetivos clasificados no ya en función de la morfología, de la flexión, de la extensión, de la función sintáctica o del grado, sino de su significado. De su significado y de cómo se relaciona con el nombre. Aquí encontramos dos tipos de adjetivos. Por un lado, los calificativos y por otro lado, los relacionales. Los calificativos y los relacionales. Los explicaremos uno por uno con numerosos ejemplos. Empecemos por el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo denota una cualidad o una propiedad del nombre. Un ejemplo podría ser persona agradecida. En este caso, persona es el nombre y agradecida es el adjetivo. Y agradecida es una cualidad o una propiedad de ese nombre. Los adjetivos calificativos se pueden graduar, es decir, se pueden emplear casi siempre en grado positivo, comparativo o superlativo. Tomemos el ejemplo que hemos puesto antes. Persona agradecida es tan válido como persona muy agradecida o persona menos agradecida que otra. Por tanto, es un adjetivo que se puede graduar. El adjetivo calificativo, además, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, se puede colocar delante del nombre, se puede anteponer al nombre. Un ejemplo podría ser prado hermoso, hermoso prado. En este caso nos encontraríamos con que el adjetivo hermoso es un adjetivo calificativo. Bien, pasemos al segundo tipo de adjetivo en función de su significado y de cómo se relaciona con el nombre. El segundo tipo de adjetivo es el relacional. Los adjetivos relacionales son adjetivos clasificatorios. Son adjetivos que sirven para clasificar en un grupo cerrado, en un grupo objetivo, al nombre. Estos adjetivos suelen proceder de nombres. Vamos a poner algunos ejemplos y comprobaremos cómo casi todos estos adjetivos derivan de un nombre. Económico es un adjetivo relacional que clasifica el nombre en el ámbito de la economía. Como veis, económico deriva de economía. Otro ejemplo sería literario. Literario clasifica el nombre dentro de un grupo o dentro de una clase, la clase de la literatura.
Y de nuevo, literario se puede relacionar estrechamente con un sustantivo, literatura. Lo mismo sucede con lunar, que deriva de luna. La inmensa mayoría de los adjetivos relacionales derivan de nombres. Es más, la inmensa mayoría se puede intercambiar por el nombre del que deriva. Por ejemplo, en vez de decir modificación salarial, donde salarial sería el adjetivo relacional, podemos decir modificación del salario. En vez de decir llamada telefónica, podemos decir llamada de teléfono. Esta es una prueba que nos será muy útil para diferenciar los adjetivos calificativos de los relacionales. La definición de los adjetivos relacionales en un diccionario siempre empieza de la misma manera. Perteneciente o relativo a, y a continuación la definición. Otras características del adjetivo relacional son las siguientes. No se puede graduar, no admite gradación, no admite grado de intensidad. Sería incorrecto, por ejemplo, decir que una llamada es muy telefónica o que una llamada es menos telefónica que otra. Por tanto, este sería un adjetivo relacional, entre otros motivos, porque no admite grado. Lo mismo sucede con literario. Sería incorrecto decir acontecimiento muy literario o bastante literario o menos literario. Más ejemplos, todos ellos incorrectos, puesto que intentamos graduar un adjetivo que no se puede graduar porque es relacional. Decisión más económica. También sería incorrecto. Además, estos adjetivos van casi siempre pospuestos al nombre. Si los intentamos anteponer al nombre, el resultado es agramatical. Y vamos a poner de nuevo ejemplos incorrectos. Salarial modificación indica que salarial es un adjetivo relacional. Solo es válido modificación salarial. Es correcto decir revista literaria, pero es incorrecto decir literaria revista, etcétera, etcétera. Fijémonos además que en todos estos casos el adjetivo, como hemos dicho antes, se puede intercambiar por el nombre del que procede. Modificación del salario, revista de literatura, etc. Aquí conviene tener en cuenta un problema con el que a menudo nos vamos a encontrar. Algunos adjetivos relacionales, el mismo adjetivo exactamente, a veces puede usarse como un adjetivo calificativo. Es decir, la misma palabra, el mismo adjetivo, a veces funcionará como calificativo y, por tanto, se podrá graduar, se podrá convertir en un sustantivo del que procede o se podrá anteponer. Y a veces el mismo adjetivo funcionará como relacional. Pondremos un par de ejemplos. En primer lugar, con el adjetivo familiar. Si hablamos de una reunión familiar, en este caso el adjetivo familiar funciona como un adjetivo relacional. ¿Por qué? Porque podemos recuperar el nombre del que procede y decir reunión de la familia. Una reunión familiar es una reunión de la familia. ¿Veis? Ha aparecido el nombre familia. En segundo lugar, porque difícilmente lo podré anteponer. Familiar reunión. El sintagma familiar reunión es como mínimo anómalo. En cambio, el mismo adjetivo familiar en otros contextos sí puede funcionar como calificativo. Un ejemplo que nos puede servir es el siguiente. Vio un paisaje familiar. En este caso familiar, si nos damos cuenta, ya no se relaciona con la familia. Ya no podemos decir paisaje de la familia. Por tanto, en este caso, ya no es intercambiable por el sustantivo del que deriva. Y en este caso, familiar sí se puede graduar. Podemos decir que un paisaje nos resulta muy familiar. Lo que no podemos decir es que el paisaje es de la familia. Si nos damos cuenta, en este caso concreto se ha producido un pequeño cambio de significado entre familiar relacional y familiar calificativo. Una reunión familiar es aquella que se lleva a cabo en familia. En cambio, un paisaje familiar es un paisaje conocido, con lo cual el adjetivo modifica su significado en función del uso. El último aspecto al que nos vamos a referir respecto al adjetivo es el concepto de adjetivo adverbial. Adjetivo adverbial. ¿Y qué es un adjetivo adverbial? Bien, un adjetivo adverbial es un adjetivo normal y corriente, pero que no expresa cualidades del nombre. No es como río fresco, donde fresco expresa una cualidad del río. El adjetivo adverbial no expresa cualidades del nombre, sino que contiene una información muy parecida a la información que nos dan los adverbios. Es decir, nos proporciona una información sobre el modo, sobre el lugar o sobre el tiempo. Vamos a poner un par de ejemplos. Si yo digo presunto delincuente, presunto es un adjetivo. Pero este presunto contiene una información que es típica de los adverbios. Equivale a un quizás. Presunto delincuente es quizás un delincuente. Contiene una información que relacionamos con la idea de posibilidad, que es una idea típicamente adverbial.
Por tanto, presunto delincuente, presunto sería un adjetivo adverbial. Un adjetivo con la información propia de un adverbio. Otro ejemplo. El actual presidente. En este caso, actual es un adjetivo, pero contiene información típicamente adverbial, en concreto información de tiempo. Decir el actual presidente es casi lo mismo que decir el hoy presidente. El hoy presidente. Por tanto, actual, por mucho que sea un adjetivo, en realidad se comporta como un adverbio. Estos son los adjetivos adverbiales. Bien, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y nos vemos o nos oímos en la siguiente grabación.